Hola, muy buenas tardes, días, noches. Ya ahí nos vamos juntando. Ahí llega David García de España. Tenemos Claudia de México. ¿Cómo estamos, Claudia? Bien, Ferrey, aquí. ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo está México lindo y querido? Medio frío, a diferencia de tú y que te veo muy soleado. Por acá en Phoenix, pero mira que sí hay sol, pero no es que esté tan caliente que digamos, está fresquito también. Pero vengo de Utah, que allá estábamos a bajo cero y entonces no me puedo quejar. Igual como que me hago más bien por acá en la sombrita. Hola David, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Qué hay de nuevo? Ahí vamos. Bueno. Sí, por acá empezando la sesión número 59. ¿Cómo vamos a tener a Ulises de México mostrándonos algún poquito acerca de lo que son, lo que es Spanning Tree y VLANs y demás? Porque sí me ha estado ayudando por unos asuntos donde un cliente, entonces eso es uno de los problemas que son bien comunes. Y como ya sabemos todo lo que pasa en la red, si estás conectado al Wi-Fi ya se convierte en un problema de Wi-Fi. Sí, siempre. Venga, entonces eso va a ser, y la mayoría de casos, pues nos pasamos el tiempo demostrando, explicando y básicamente comprobando de que no es el Wi-Fi, de que es algo más, de que es la red, de que es un switch, de que es una VLAN que no está tagueada en algún puerto o que no, o que es un puerto que está mal configurado. Entonces eso es lo que buscamos. Vamos a ver si él sí nos puede ayudar con eso hoy. Y igual ya sabes que todo se convierte en una discusión, porque cuando hablamos de cosas como por ejemplo Spanning Tree y VLANs, eso no es único para Aruba o para Cisco, eso es un estándar que todos lo implementan y ya puede que tengan alguna aplicación propietaria dentro de la marca, cualquier marca que sea, pero entonces el principio en sí es el mismo, es ya cómo se configura. Y los comandos puede que sean un poco diferentes de un sistema operativo a otro, de cómo es que los van a ejecutar, pero entonces entender básicamente cómo es que funciona eso sería lo ideal. Y también a ver qué aportes encontramos. Llegó Fernando Carranza Buenas, también. Fernando. Parcero, ¿bien o qué? Bien, muchas gracias. ¿Cómo están? Bien. Por aquí ya hablando de la importancia de lo que nos van a compartir hoy. Empezamos un par de minuticos temprano. Claudia fue la primera que llegó. Claudia, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué ha pasado? Pues nada, Ferrey, todo bien, todo bien. Tranquilo. Bueno, a veces que si no hay noticias, eso son buenas noticias, ¿sí o no? Así es, no news, good news, correcto. Sí. Yo me he autorregalado una máquina importante aquí. Me he hecho Compraste, a ver. un VMware, me he montado un servidor. Un servidor. Un VMware. Sí, un Exi le he puesto el 6.7 para montarme máquinas virtuales por ahí. Ese es el ESXi. Sí, correcto. ¿Cómo le dicen? ¿Esqui? Yo creo que yo soy muy en vez de decir las iniciales, yo siempre lo digo Exi. Exi. Y, bueno, y no me entiende nadie, pero yo sí. Sí, siempre algunas de esas cosas como siempre había en las clases internacionales, cuando uno dice VLAN, pues sabemos que es una VLAN, una LAN virtual, pero los alemanes y por ejemplo, muchos claro. en Bélgica que hablan alemán también y en Austria, entonces cuando es WLAN, ellos dicen VLAN. Entonces siempre era confuso cuando se hablaba de VLAN porque no se sabía si están hablando de una VLAN o están hablando del wireless. Correcto. De la WLAN. Entonces. Sí, es por su pronunciación. Sí. Y entonces. A mí me dijeron una vez, es que el wireless, una alemana. El y yo, wireless. ¿qué es eso? Hasta que porque no estamos hablando de nada, o sea, no estamos hablando de redes ni nada. Y el wireless, y yo, ¿qué carajos es eso? Hasta que después de un rato dije, wireless. Y dije, sí, eso. Y algo interesante, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los americanos y los aliados tenían un código para cuando se estaba hablando, terminar una llamada, hablaban decían Roger Wilco. Y ese Roger Wilco era para saber si la persona que estaba al otro lado de la comunicación no era ni japonés, porque los japoneses no podrían decir Roger,
con la R, sino Logil, y los alemanes no podrían decir Wilco, ellos dirían Wilco. Entonces, ese era un código que ellos utilizaban para saber si la persona que estaba hablando de verdad era un americano o un aliado y no un alemán o un japonés. Totalmente irrelevante para esta reunión. Pero el conocimiento no ocupa lugar. Y pronunciación, bueno, señor, I'm coming. Bueno, tenemos Gerardo. ¿De dónde? Gerardo, ¿cuál es Gerardo? ¿Cuál es Gerardo? Es este, la gente no le pone apellido, yo me confundo. Claro que igual así me diga el apellido, no voy a saber quién es Gerardo, pero bueno. Y Raúl Tamayo. Este es el Raúl Tamayo, parcero de cara a ver, hombre. No, este man. ¿Qué pasa, Fermín? ¿Cómo estás? ¿Pero bien o qué? Todo bien, todo bien. Yo aquí en Cancún. Bueno, sufriendo allá, ¿cómo está Cancún? Hoy excelente el día, ¿eh? Sí. De hecho, ahora voy a comer. Si tengo oportunidad, te paso ahí un video de la playa y el mar para que lo veas. Humíllanos. Sí. Es que justo estas sesiones me caen a mí por la diferencia horaria. Nosotros vamos una hora delante de la Ciudad de México. Casi siempre me cae la hora de la comida. Bueno. Claro, a veces se me complica entre el trabajo y la hora de la comida. Dice, ¿comida o reunión? Dice, no, pues ya, suerte, que voten corriente ellos, que yo voy a comer. No, de hecho ahora me conectaré por el celular para seguir la sesión. Bueno, listo. En Cancún, ahora en mayo, va a ser la reunión esta del Wi-Fi Now. Klaus Hetting de Inglaterra lo tuvimos en la reunión hace un par de sesiones donde nos invitaba y ya, pues si alguno de ustedes quiere ir, me dejan saber, yo tengo unos cupones de descuento para poder asistir. Son dos días de sesiones que valen creo que son como $700, $800 por los 2 días. Y entonces vamos a tener un descuento, son unos cupones limitados, pero que va a salir en $250 por los 2 días. Si alguno quiere participar, me deja saber y entonces nos ponemos de acuerdo para eso. La conferencia, ya como él nos explicó, yo nunca he estado en una conferencia de esas, de las de Wi-Fi Now, pero entonces esa como que es más de los que hablan de Wi-Fi, de los que son gerentes, de los que hablan con los fabricantes, de los que hablan con los políticos, con los que hablan con los que crean póliza, pues los de corbata y que hablan de toda la cuestión administrativa. Pero entonces lo que él me comentaba es de que quiere empezar a integrar más en esa conferencia gente como nosotros, que nosotros no somos los que hablamos de Wi-Fi, nosotros somos los que hacemos el Wi-Fi, los que configuramos el Wi-Fi. Entonces, esa es una conferencia que si alguno de ustedes está en administrativo o conoce a alguien que dice, sería bueno para que tú vayas y entonces a apoyar y nos reunimos. Yo voy a estar en México dando una clase magistral que llaman una masterclass. Son 4 horitas, pues ustedes que en 4 días no nos alcanzan para una clase, 4 horitas, pues ahí se hace lo que se puede, pero entonces voy a tener una clase allá hasta sea en el primer día y eso también tiene un costo aparte y si alguien quiere asistir, creo que están también el 50% de descuento por eso. Entonces, ya estaremos hablando, yo les mandaré un correo masivo a todos los que están en el grupo para que si alguno tiene interés de ir o tiene alguien que sepa, yo les puedo conseguir los cupones de descuento. Obviamente eso no incluye el hotel. Eso no incluye tampoco el transporte. Ustedes llegan a Cancún ahora. Tú, por ejemplo, ¿dónde está que se me hizo? Raúl, tú estás en Cancún, ¿no? ¿Vives ahí? Correcto, sí. Entonces, si tú quieres pasar por allá, pues obviamente no tienes que pagar hotel ni nada y entonces algo se puede hacer. No, teníamos que pagar el hotel, así es el pretexto ideal para tomarse 2 días de vacaciones. Es que no, antes de que sí, que tengo que estar allá para que me dejes. Hombre, pero la verdad que me interesa la masterclass que vas a dar. ¿Tú la vas a dar en ese evento aquí en Cancún? Sí, en esa. Y la otra cosa, porque también puedes ir nomás a la clase y eso. Pero entonces la otra cosa es de que nosotros hicimos, ahora precisamente estoy acá en Phoenix, Arizona, que vamos a tener la conferencia de Wireless LAN Professionals, que es una conferencia que venimos haciendo desde el 2014, creo que fue que hicimos la primera en Austin, Texas, después la hicimos en Dallas y ya la hemos estado haciendo en Estados Unidos y en Europa, la hemos hecho en Praga, en Budapest, en Berlín, en Portugal la tuvimos un año también. Yo creo, no se ha hecho oficial, pero pues es posible que vayamos a España este año. Obviamente esa es la que se hace en inglés.
Yo hice un WLPC en Colombia en el 2017 creo que fue, y entonces la tratamos de hacer en México, en Monterrey, como en el 2018 creo, pero no se juntó mucha gente, entonces nos tocó cancelarla, y pues ya el 2019 estábamos en veremos, porque al fin y al cabo estamos bien ocupados, y llegó COVID, y ahí sí que ni el 20 ni el 21 se hizo nada. Pero ahora que ya se está empezando a reactivar la economía y viajes y demás por muchas partes, estoy pensando de que tengamos una conferencia, una WLPC para, para Latinoamérica. Y yo creo que este año de pronto la programamos para hacerla en la Ciudad de México, obviamente sería ideal Cancún o algo así para atraer más la gente, pero resulta que la mayoría de gente con la que trabajamos y con los que nos han demostrado interés y apoyo, pues están en la Ciudad de México como tal, entonces lo podemos hacer. Esta conferencia que hacemos acá es buena, ¿por qué? Porque es una conferencia como ninguna otra conferencia. Cada vendedor, cada fabricante tiene sus conferencias. Cisco tiene Cisco Live, Aruba tiene ¿qué? El Airheads o el Atmosphere, ¿no es que se llama, Ulises? Atmosphere. Entonces, y Ruckus tiene sus Black Dogs y eso, pero entonces esta conferencia WPC es como este grupo de gente de Wi-Fi que no vienen a representar a un fabricante, sino que aquí no estamos hablando de que, es que yo vengo de Cisco, de Aruba, no. Yo soy Pedro, yo soy David, yo soy Fernando y estoy como el humano que ejecuta eso aquí. Entonces, una reunión donde nos juntamos y no solamente es una que como a las reuniones que va uno y le dan sí, unas bolsas con un lápiz y un borrador y una gorra y algo así que muchas cosas son inútiles, sino que es una conferencia donde compartimos conocimiento. Vamos también a tener clases donde aprendemos algo práctico y caminamos fuera de esa conferencia con alguna herramienta, con un WLAN PI, con algún dispositivo que vamos a utilizar o con una licencia para utilizar software o con algo que nos va a servir en el trabajo diario. Entonces, básicamente va a ser como una reunión de tesos, pero en vivo, cara a cara, y vamos a tener acceso a otras cosas. Obviamente esa conferencia tiene un costo, pero entonces lo que buscamos es de que ese costo incluya tanto el hotel como para los que vienen de afuera, como la comida y el acceso a la conferencia. Vamos a tratar de hacerla más flexible, porque por ejemplo, la vemos en la Ciudad de México y Claudia vive en la Ciudad de México, pues entonces que ella no se sienta como obligada a estarse en el hotel, sino que pues que nos llegue allá y tenemos la conferencia de esa manera. En esta conferencia tampoco se permiten patrocinadores. Pero yo creo y yo diría de que para hacerla más fácil para nosotros y de pronto para bajarle el costo a lo que nosotros cobramos, entonces permitir de que algunos nos patrocinen. Si Aruba nos quiere apoyar, decir, el almuerzo de hoy lo patrocina Aruba, o que el desayuno de hoy lo patrocina Cisco, o que Sama Wi-Fi va a contribuir, qué sé yo, el coffee break de ahora, eso nos ayuda a bajar el costo, ¿sí? Porque la meta y lo que hacemos aquí todavía es, aquí ningún proveedor dice, que yo pago tanto para que me dejes poner una valla, para que me dejes poner un stand, un kiosco, no. Eso es donde solamente vamos a hablar de Wi-Fi y vamos a ser los humanos allá colaborando, compartiendo y aprendiendo. Entonces ya los tendré al tanto de eso. Por ahora la conferencia que viene es la de mayo. Ya les estaré mandando al correo a todos la información y los que estén interesados me mandan para dejarles saber del cupón de descuento y ahí estamos. También yo creo que voy a tener un pase gratis para rifarlo. Entonces, entre los pues te iba a decir, lo podemos rifar en los que hayan perdido. Es que no vale la pena rifarlo en todo el grupo porque si no vas a ir, pues sí, no tiene sentido. Entonces, los que de verdad estén interesados en ir, de pronto lo rifamos entre ellos y alguien se gana un pase VIP, no tiene que pagar y eso, pero ya los otros van a recibir descuento. Listo. Yo creo, mi querido Ulises, Fernando, que no es más, no sé si alguien más tiene algo adicional. Ya les suelto acá la batuta para que arranquen con lo que es Spanning Tree y VLAN. Ulises, como les comentaba, me estaba ayudando con un asunto de un cliente mío acá en Estados Unidos y claro, era un desorden que había en configuraciones y pues eso dio pie a que, bueno, a lo mejor empezamos una conversa de estas que a lo mejor no va a ser suficiente en una sesión de estas porque es un tema extremadamente complejo
y como ya lo sabemos todos en Wi-Fi, todos los problemas que pasen, si tiene que ver con un equipo conectado a Wi-Fi, es un problema de Wi-Fi. Nos toca gastarnos horas y días tratando de demostrar y probar y comprobar de que no es el Wi-Fi, de que es otra cosa más. Nada más. Ulises, parcero, todo suyo. Gracias. Hola, buenos días, buenas tardes, noches a todos. Sí, como dijo Ferney, vamos a hablar un poquito de Spanning Tree. El tema es súper extenso, ¿no? O sea, nos podemos llevar días, horas, días con eso. Entonces lo vamos a acotar a una versión de software de Aruba Switches, que son los CX, que son la última generación de switches, para ver qué opciones ofrece de Spanning Tree, cómo se configura de una manera rápida en una topología simple, ambos, las diferencias, y luego lo que nos ha pasado en este caso a Fernando y a mí. Fernando nos va a estar ayudando a compartir, porque él es el que tiene ahí las maquinitas virtuales, sobre un caso que tuvimos por ahí en una migración con integración de marcas, ¿no? Ahí si tienen cualquier duda, igual nos pueden interrumpir o las dejamos al final, ¿no? Bueno, ahorita igual lo tocamos el tema o hacemos otra sesión de Tesos. Es un laboratorio que Aruba por ahí documentó, que se puede levantar con GNS3 o con EVE-NG en Workstation o en VirtualBox. Y nosotros de ahí sacamos para levantar este particular con GNS3, ¿no? Entonces, si quieren checar cómo se hace o demás, igual podemos hacer otra sesión. O les compartimos un manual que hizo un compañero de nosotros de que paso a paso, clic aquí, para poder armar una topología simple. Pero para no meternos tiempo ahorita, pues nada más lo checamos a lo mejor otro día. Bueno, este es un switch virtual Aruba CX. Es para un modelo 8000, que son de los grandes, pero al final para el tema de hoy es lo mismo, lo de Spanning Tree. Ofrece Aruba en este switch 2 versiones de Spanning Tree, que son MSTP, Multiple Spanning Tree, y Rapid Per VLAN Spanning Tree. ¿Cuál es la máxima o la diferencia entre ambas? Pues una es estándar, ¿no? Ahí lo está señalando Fer. Una es estándar, o sea, el MSTP, pues cualquier switch empresarial, y no sé si algunos comercialones también lo tengan, pero cualquier switch empresarial lo debe tener, porque es estándar. Y el Rapid Per VLAN pues, realmente es de Cisco, ¿no? O sea, desde el Per VLAN Spanning Tree, luego Rapid Per VLAN es de ellos. Seguramente acá llegaron a un acuerdo y se les puso. ¿Por qué? La base instalada mayor sigue siendo Cisco y pues hay que interactuar con esos protocolos, ¿no? En los Aruba, obviamente, cuando nosotros habilitamos o ya está habilitado por default el Spanning Tree, viene en MSTP, o sea, en la de múltiple. ¿Cuál es la diferencia entre ambos ya dentro del protocolo? Es que el MSTP puede ser una sola instancia para todas las VLANs, o sea, un solo árbol de Spanning Tree para todas las VLANs, o podemos agrupar 2, 3, 4 VLANs en una instancia y otras 2, 3, 4, 10 VLANs en otra instancia. Ulises. Sí. Parcero, disculpe, le interrumpo. Yo te agradezco mucho, muy bueno que empezaste de una vez con el tema, pero entonces, ¿qué es Spanning Tree? Sí, perdón. El Spanning Tree es el Spanning Tree Protocol, ¿no? De STP. Es un protocolo de capa 2 que nos ayuda a evitar loops. O sea, que por ejemplo, ahorita, si ven ahí la topología que tenemos 3 switches conectados en un círculo o en un loop, ¿no? ¿Para qué nos va a ayudar? En español, ¿hay alguna palabra o algún término que utilicemos? O siempre decimos, se creó un loop. Bucle, esa es la que más he visto en español. ¿Bucle? Pero a mí me hace ruido cuando la leo. Pero bucle. Bucle. Yo no había escuchado. O conexión cerrada entre switches. Es una conexión cerrada, puede ser. Porque entonces, en sí un loop es como una... ¿Cómo le explicamos a los que nos vean después? Si conectas, y esto es un problema que antes cuando teníamos hubs, eso era un dolor de huevos que ni te imaginas porque gastábamos horas persiguiendo. Había gente que tenía un cable por ahí colgando y entonces lo que hacía, se desconectó y boom, lo ponían otra vez. Si estaba conectado al mismo hub,
Entonces lo que hacía era de que este dispositivo estaba mandando datos y entonces le llegaba a este puerto y el puerto lo recibía. ¿Y qué hace el puerto? Pues lo replica, lo repite otra vez en todos los puertos. Entonces lo que hacía era empezar a crear como un loop. A ver, les doy un ejemplo de loop. Vamos a crear un loop, Ulises, tú y yo. ¿Listo? Bueno, un ejemplo. Te voy a saludar y entonces... Sí, hola Ulises, ¿cómo estás? Hola Ulises, ¿cómo estás? O sea, y entonces es que así va, o sea, el mensaje tú me saludas a mí, ¿cómo estás? Yo te digo, Ulises, ¿cómo estás? Y entonces, ¿cómo estás? Fernay, ¿cómo estás? Ulises, ¿cómo estás? Fernay, Bien, ¿cómo estás? Entonces nos quedamos ahí como en ese loop y nunca salimos del loop. Eso es un loop, como como dice Fernando, una conexión cerrada, ¿no? Entonces, cuando en un hub, por ejemplo, conectabas el mismo cable en el hub, entonces creabas un loop de que ese empezaba a repetir en todos los puertos, a mandar todos los datos, y entonces eso hacía que la red se caía en todas partes. Entonces, cuando estamos hablando ya de switches, ya no es como un hub que era un repetidor multipuerto, sino que ya cada puerto va a tener su dirección MAC y va a tener una tabla MAC, pero entonces el loop crea el mismo efecto de que si no tienes spanning tree, ese loop queda ahí dando vueltas y replicando y nunca sale. Entonces, spanning tree es lo que nos ayuda a prevenir eso. Continúa. Correcto. Y de hecho, lo que pasa, ¿por qué tira la red? Porque se empiezan a saturar los buffers. O sea, la información se empieza a repetir y se empiezan a saturar hasta que ya no pueden procesar. O sea, realmente eso es lo que sucede con los switches. Como cuando platicas, ¿verdad? Que se inunda de saludos. Hay un momento en el que pues ya se repiten tanto como cuando acercas el micrófono a una bocina y se oye el sonido bien fuerte. Imaginemos que ese sonido es el buffer de los switches y hay un momento en que es insoportable para los switches, que para nosotros es para nuestros oídos, ¿verdad? Exacto. Entonces, este protocolo de capa 2 nos ayuda a evitar que eso suceda aun cuando conectemos, hagamos la conexión cerrada o el bucle o el loop, ¿no? Como se ve aquí. El switch 1 va al 2, el 2 va al 3, pero el 3 cierra la conexión al 1. ¿Sí? Y eso también, por ejemplo, en el mapa que tienes acá, muestra, por ejemplo, que hay dos conexiones del switch de abajo, el 3 va al 1 y al 2. Eso, ¿por qué se crearía así? Pues para tener redundancia, ¿no? Para poder... Claro. La idea es tener redundancia porque si yo solo conecto el 1 al 2 y al 3, si se me cae el 1, ya no hay conexión entre el 2 y el 3. Ajá. Entonces, para eso lo cerraría. Digamos, claro, si alguien está conectado al de abajo, el que dice 3, y se le cae y solamente está conectado a los otros dos, entonces va a tener una ruta alterna para llegar hasta allá. Entonces, eso es, y si no está spanning tree configurado correctamente, entonces aquí es cuando ya viene, ya continúa Ulises y Fernando, entonces con eso me disculpan la interrupción. No, gracias. Entonces, es para eso, ¿no? Es un protocolo que nos ayuda a evitar bucles o loops, y hay diferentes sabores, ¿no? O sea, hay diferentes sabores. En el caso de la Aruba X maneja esos dos, son los más comunes y los que más se usan en general. Y además pueden interactuar con otros, ¿no? Entonces, como les decía, el MSTP puede ser una sola instancia. Si tenemos 10 VLANs, una sola instancia para las 10 VLANs, ¿no? Que es la forma más simple de configurar y es en la que, en la medida de lo posible, yo personalmente haría. Porque es mucho más fácil de hacer troubleshoot, mucho más fácil de encontrar errores y demás. O podemos agrupar por VLANs. Por ejemplo, quiero de la 1 a la 5 que sea una instancia y de la 6 a la 10 que sea otra instancia. ¿Por qué? Porque eso de las instancias se usa para que los cables, por ejemplo, yo tengo un loop cerrado en un puerto para la 1 a la 5, pero el puerto que está bloqueado para la 1 a la 5 lo puedo abrir la comunicación para el 6 a la 10. Para eso usaría instancias. Ahorita lo vamos a ver como quiera en un ejemplo. El caso de Rapid Per VLAN Spanning Tree, la diferencia es que él hace o puede construir un árbol por cada VLAN. Entonces, si tengo 10 VLANs o tengo 100 VLANs, pues va a construir 10 árboles o 100 árboles. Entonces, para cada VLAN va a ir a buscar quién es el root y por dónde va a ir el tráfico en capa 2 para cada uno. En el MSTP pueden ser 1 o 2 o 3 o 4. O sea, esa es la diferencia. En cuanto a recursos, pues consume más recursos el Rapid Per VLAN porque tiene que armar varios árboles. Entonces tiene que hacer el tracking de todas las VLANs, pueden saber diferentes puertos bloqueados y abiertos hacia
para diferentes VLANs. El ejemplo que traemos aquí, vamos a hacer ya tenemos por ahí la config de los dos casos. Ahorita los tenemos. No sé si puedas hacerle un poquito de lado, Fer, para que se alcance a ver los switches. Y también la consola esta. Vamos a hacerla más pequeña. Ajá. Ándale, así. Bueno, tenemos esos 3 switches. A los nombres de los switches le pusimos switch 1, switch 2 y switch 3. Ahí como vendría virtual 1, virtual 2 y virtual 3. Para configurar MSTP, en el caso de los Aruba, pues ya viene habilitado y ya está en MSTP, ¿no? Entonces, si le damos show spanning tree al MSTP y ya están conectados los puertos, así como los tenemos en el diagrama, vamos a ver que el switch 1 dice this bridge is the root, ¿no? Ahí en el root ID dice que quiere decir que él es el root para la topología de spanning tree. En spanning tree, el root es el por donde No sé si se perdió, Uli. ¿Sí me escuchan los demás? Yo sí te oigo, sí. Yo también estaba pensando lo mismo, ¿no? Que... Sí. Ah, ok. Bueno, igual en lo que se reconecta, se me hace que se le desconectó. Sí, pero Lo yo que- veo a unos cuantos paralizados o es cosa mía. A ver. No sé, no, creo que solamente Yo- ellos. Vale. Yo estoy aquí, estoy sin vídeo, pero estoy por aquí. ¿Y los demás sí logran escuchar? Sí, sí se escucha. Ok, se me hace que nada más se le fue a Ulises y a lo mejor no sé si a Ferney, si también escucha ahí. Pero bueno. Estuvo algo extraño, ¿no? Porque también como que a mí se me perdió un poco. Pero ya igual, regresé, perdón. sí, como que no fuiste el único, Uli, hubo varios como que no, como que se Ok. votaron. Yo estaba aquí atendiendo a unos señores que me están configurando hablando de VLANs, unas VLANs acá para el evento. Ah, ¿No? ok. Continúen. Bueno, entonces les decía que los puertos, digo, creo que es ahí donde me quedé, hay los estados importantes es forwarding y blocking, y el switch que es root siempre va a tener sus puertos hacia afuera, hacia otros switches en forwarding y como rol designado. Eso es lo normal. Salvo que en ese switch a lo mejor hubiera un puerto conectado al mismo. Ahí sí habría un blocking, pero si no, los demás deberían ser forwarding y en rol designated o designado. Ahora, y ahí te dicen el puerto 1.1, que es que en el caso de nuestra topología, el 1.1 va del switch 1 al switch 2, y el 1.2 va del switch 1 al switch 3. Esa es la conexión que ahorita se tiene. Entonces, por eso, como él es el root, él tiene en forward y en designado, ¿no? Ahora, si nos vamos al switch 2, Fer. Ahora, ahí vemos en el switch 2, dice, ¿quién es el root ID? Ya no nos sale la leyenda de this switch is the root. Ya nos sale incluso la MAC del root switch que era 12.35.28, como ahorita lo comenté. Y ahora si nos vamos a los puertos y al estado, el 1.1, que es la conexión del 2 al 1, es el estado forwarding y el rol es root. ¿Qué quiere decir el rol de root o de raíz? Que es el camino hacia el root. ¿Sí? No necesariamente es un switch conectado directamente, pero es el camino hacia el root. Y el designado es un puerto en forwarding, ¿no? Entonces, en el switch 2, los dos están en forwarding, quiere decir que esos dos cables, hacia el switch 1 y hacia el switch 3, están en
forwarding, ahí pasaría tráfico. Ahora, Fer, si nos vamos al switch 3, vamos a ver la diferencia. Ahora estamos en el switch de abajo. El switch root pues va a seguir siendo el mismo, el 123528, pero aquí vemos algo diferente. Hay un rol que se llama alternate y un estado que está en blocking. Desde el switch 3, el puerto 11 que va hacia el switch 2, ya está bloqueado. Ya está bloqueado. Quiere decir que ahí no va a pasar tráfico. Eso lo está haciendo el switcher con base en el protocolo para evitar el loop o el bucle. Y el switch 1 y el puerto 112 es el que va al switch 1 y que en este caso pues, es el root port y por eso está en forwarding también. ¿Sí? Ahora, aquí hay algo interesante. ¿Cómo se escoge el famoso root? Nosotros debemos de... El protocolo tiene sus reglas para escogerlo. Estos switches estaban en default, ¿no? O sea, nada más le prendimos el spanning tree, porque en el caso de los virtuales viene apagado, pero ya debe estar prendido. ¿Y por qué escogió el 1? Una de las reglas del spanning tree cuando no tiene más, es que va a escoger la MAC más baja. Y si vemos la MAC del switch que es root, es 2C35 contra las otras, que son 55 CB y el otro creo que era 45. Ahí está. ¿Sí? Entonces la MAC más baja la escogió y por eso se hizo root. Ok, nosotros, una pregunta normal sería, pues oye, no siempre voy a poder escoger que la MAC más baja esté donde yo quiera, ¿verdad? Porque a lo mejor ya están instalados y demás. Bueno, el mismo protocolo nos da la opción de decidir nosotros quién es el root, con una propiedad que se llama priority. Entonces, por ejemplo, ahorita es el 1 por defecto, ¿no? Vamos a ahora hacer que sea, por ejemplo, el 2. Entonces nos pasamos al 2, ahí es donde está Fer, y le podemos configurar esta parte del priority. Ok, dale, enséñame, porfa, las opciones. ¿Ver? Ok. Fíjense, aquí hay algo interesante. El priority, cuando lo queremos configurar en comando, solo nos da la opción del 0 al 15. Pero si lo vemos arriba en el show spanning tree, viene un número entero, en este caso 32.768, porque es la prioridad default para cualquier switch, ¿no? Incluso en Cisco y en HP de otras versiones y demás, normalmente es ese. ¿Por qué es 32.768? Acá solo nos da la opción del 0 al 15. Porque lo hacen múltiplos de 4.096. Entonces, si yo le pongo 0, la prioridad va a ser 0. Si yo le pongo 1, la prioridad va a ser 4.096, 2, 8.192. La default es 8, como ahí viene. Por eso es 32.768. Ahora, ok, ponle la 0, Fer. Entonces, ¿qué prioridad es mejor en spanning tree? Dale, show span. Fíjense, ahora la prioridad ya dice 0 y ¿qué cambió? Ahora él es el root. ¿No? Si nos vamos hacia los otros puertos, hacia los otros switches, vamos que ahora hay un blocking en otro lado. Está en el switch 3, debe estar en el switch 3. Y ahora el blocking en lugar de ser el 1, pues es el 2, porque ahora el root es el switch 2. Entonces nosotros podemos y debemos, en este caso, saber cómo escoger el root en general, porque el root debe ser siempre, en una red de capa donde los switches se conectan por capa 2 hacia el core debe ser el root, ¿no? Entonces lo debemos de poder escoger y normalmente se usa el priority 0 o priority 1. O en el caso del Cisco tiene spanning tree, no me acuerdo si es priority, pero dice primary o secondary. Y lo que hace es que le pone, no sé si 4.000 y 8.000 o 8.000 y 16. Ulises, sí. Disculpa, te interrumpo. En muchas redes yo he visto que tienen, digamos, el core, digamos que sea un Cisco.
y que los otros sean, digamos, de Aruba. ¿Es posible entonces configurarlo? Se recomienda, así sea una sola marca el que está de core, que ese sea el root, o eso funcionaría por marca, o cómo se configuraría en ese caso si tú tienes, digamos, un 6500 o uno de estos de Cisco, de los grandes de core, y el resto que sean ya de Edge. ¿Cómo sería ahí? ¿O eso sería solamente dentro de solo Aruba, sería de esta forma? No, esto es en general. O sea, en general es así. El core, cuando es, te digo, la conexión de los switch core hacia los otros son capados, el core debe ser el root de spanning tree, porque ahí va a llegar el tráfico. Y en una topología diseñada bajo mejores prácticas, los switches realmente solo tienen conexión al core, ¿no? O hacia la distribución y la distribución al core. Sabemos que eso en el campo pues, es diferente. Hay switches uno tras otro y luego hay un anillo cerrado en cualquier otro punto. Pero entonces sí debe ser el core. No importa si es Aruba, si es HP, Ulises, si es Cisco, si es, no sé, Juniper. Una preguntilla, Ulises, a esto que comentas, porque tú ahora mismo comentabas que el protocolo que estás utilizando de Spanning Tree es el propietario de Cisco, pero si tú pones, por ejemplo, aquí un router, un switch Cisco con otro de otra marca, ¿sabes? Que trabaje con otro tipo de, ¿sabes? De versión de Spanning Tree, ¿no te has encontrado que se den de tortas, ¿no? Para ver quién coge el root y tumbarte la red? De hecho es algo que vamos a comentar ahorita, ¿no? Incluso en un caso que tuvimos muy interesante y aprendimos cosas a la mala, ¿no? O sea, no sabíamos, pero ahorita lo comentamos, sí. De hecho, pues en los ambientes ya pues te encuentras de que hay mezclas de marcas y pasa eso de que, oye, pues debería ser el root y no es. Pero ahorita lo comentamos del ejemplo. Bueno, aquí lo que vimos así muy rápido es que una opción de los switch Aruba y en general de cualquier empresarial es el MSTP, ¿no? Nosotros tenemos, dale show VLAN, tenemos solo 3 VLANs en este caso configuradas. En este tenemos 2 VLANs porque lo vamos a ocupar para el otro ejemplo, pero en los demás tenemos 3. Y ya vimos cómo cerrando el anillo, el MSTP en default, escoge un root solo y nos bloquea un puerto. Pero después nosotros podemos escoger el root y pues nos va a cambiar qué puerto bloquea en todo el anillo. Entonces, con esto nosotros podemos decidir pues, hasta qué puerto queremos que bloquee, porque hay más reglas. También está de que cuánto es el enlace entre ellos. Ahorita todos son iguales, pero si el enlace uno es de 1 giga y el otro es de 100 megas, va a escoger los caminos de 1 giga, porque tiene por ahí un costo, ¿no? Cada tipo de enlace. Entonces va a tratar de llegar al root en el menor costo posible. Similar a como lo hacen los de ruteo con sus costos y sus métricas. Pero acá es por velocidad de enlace. No sé si en la parte de MSTP alguien tenga ahorita alguna duda. ¿No? Bueno, solo comentar que los cambios de prioridades de Spanning Tree, hacerlos en ventanas aprobadas, claro, eso sí. Sí, claro. Claro, o sea, lo que estamos haciendo ahorita no, sí, no hay que hacer. No, sí, cualquier cambio de Spanning Tree tiene que ser en ventana controlada. Y también ahorita en el ejemplo les vamos a decir por qué nos pasó a nosotros, ¿no? Por ahí de entrada en una maqueta que hicimos. En un laboratorio. Sí. En un laboratorio real, con clientes. Sí. En los dos, ¿no? Bueno, este es el caso del MSTP, que en una sola instancia, o sea, sin configurar mucho más, y tú puedes poner diferentes, aquí sí, de diferentes vendors con MSTP activado, y solo escoges bien el root y ya estás listo para seguir, ¿no? O sea, que el root sea el core, ya estás listo para seguir, aunque sean diferentes marcas, mientras todos corran el mismo, ¿sí? Que es la recomendación más grande que nosotros, Fer y yo, pudiéramos hacer. Siempre traten de usar el mismo para todos los switches. Si hay interacción, pero tiene reglas y dependiendo ahora si entre marcas, ¿qué puede pasar si no se siguen esas reglas de interacción? Entonces ahora vamos a cambiar el modelo a Rapid Per VLAN Spanning Tree en los 3 switches. Ya no es, ahorita ya no es el MSTP donde hay un solo árbol
y entonces para todas las VLANs que pasen en esos puertos de trunk, es el mismo, el puerto que está bloqueado es para todas, o el puerto que está activo es para todas. Uy, dale para abajo si quieres. Ahí está. Bueno, en este switch, que es el 1, tenemos configuradas 3 VLANs, además de la dale un poquito más abajo, de la 1, que es la que siempre viene, ¿no? Nomás para que se vean, ahí está. Ok, tenemos la VLAN la 2, la 3 y la 4. ¿Sí? Ahí se ven del lado izquierdo. Bueno, el número de VLAN 2 no se alcanza a ver, pero de la 3 y la 4 sí. Ahí ya está. Fíjense, para la VLAN 2, ahí tiene que este switch es el root, el switch 1. Ahí viene. Para la VLAN 3, y los dos puertos están en forward y en designated. Para la VLAN 3 ya no es el root. Ahorita vamos a ver por qué, pero ya no es el root. Es otro switch. Y para la VLAN 4, este sí es el root también. Y los dos puertos de abajo están en designated y forward. La diferencia es, en la 3 no dice que es el root y hay un puerto que su rol es root. Quiere decir, es el camino al root. Dale, porfa, Fer, show run para ver esto del... Esto nosotros lo escogimos ahorita, antes de la sesión. ¿Qué hicimos? Habilitamos, ya que estás en Rapid Per VLAN, en este caso los X, habilitas la instancia de la 2 a la 4 para el Per VLAN y con qué jugamos o qué decidimos. Decidimos para este switch en Rapid Per VLAN, porque estás especificando la VLAN, la prioridad para la 2 es 0 y para la 4 es 0. Para las demás, para las otras que hubiera la 3, va a ser la prioridad default, que ya sabemos que ahora que es 32.768. ¿Sí? Entonces ahora nos vamos a otro switch. Por ejemplo, el 2 que tiene... El 2 nosotros le pusimos que la VLAN 3 tenga prioridad 0 y a las otras no le configuramos nada. Quiere decir que deberían estar con su prioridad 32.000. Dale show spam, bro. Vamos a ver. Más un poquitito más arriba. Fíjense en la diferencia. Estamos en el switch 2, ¿no? La VLAN 2 no dice que es el root porque ya sabemos que era el switch 1 y la MAC concuerda, o sea, es la 12.35.28. El puerto 1.1 que va hacia el switch 1 está como root y en estado de forwarding. Ahora, para la VLAN 3, como en este switch le configuramos la prioridad 0. La prioridad 0, ahora sí, él es el root para esa VLAN. Y en el 4, otra vez es el switch 1. ¿Cuál es la diferencia de esto? O sea, en realidad, ¿qué es lo que va a pasar? El tráfico que vaya entre máquinas atrás de estos switches, cuando vaya en la VLAN 2 o en la VLAN 4, va a tratar de tomar el camino al root y después buscar hacia otros switches. Y para la VLAN 3 va a tomar un camino diferente, porque ahora el root es el switch 2. Para mí, hacer un troubleshoot, para nosotros, porque lo vivimos Fer y yo, hacer un troubleshoot de per VLAN o Rapid Per VLAN es tremendo. O sea, es mucho tiempo, porque pues si para cada VLAN hay un árbol y pues no en todos los switches, como ahorita lo hicimos. Uno tiene un root y en otro tiene otro, y luego que en otros no existan las VLANs, así, se puede volver una tarea bastante complicada y que toma mucho tiempo, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna duda. El Rapid Per VLAN construye uno por VLAN. Por ejemplo, pudiéramos hacer, pásate al 3, estate en el 3 y dale Spanning Tree VLAN 4, Priority 0. Ah, no, pero ese no tiene la 2. Sí, entonces, ¿qué estoy haciendo? Que el 3 sea el root de la 2, que el 2 sea el root de la 3 y que el 1 sea el root de la 4. Básicamente estamos haciendo eso. ¿Sí? Dale otra vez. Ulises, Ajá.
Qué pena, parcero, que me tocó tomar una llamada, pero entonces me perdí acá. O sea que tú le configuras root a cada VLAN. Para asegurar que en el Rapid per VLAN, para asegurar que para esa VLAN es el root, tienes que configurárselo. Y no necesariamente tiene que ser en el switch que va a ser el root. Ah, sí, aquí estamos haciendo un ejemplo de cuando quisiéramos que otro switch lo fuera, ¿no? Porque normalmente así no lo llegamos a encontrar. Y entonces hay que andar viendo por qué no es el root, porque a lo mejor el otro ¿Qué pasa por error. ¿Qué pasa si tienes 2 o 3 roots en una misma red? No sé si ya lo preguntaron o algo, pero me lo perdí, me disculpan, sí. Sí, no. Pues el tráfico va a empezar a agarrar caminos que no debería. Pues exactamente, y puedes tener, no sé, desconexiones, que no llega de repente a donde debería llegar. Entonces, eso no lo he entendido. ¿Cómo puede haber varios? O sea, puede haber roots diferentes por VLAN, pero por no VLAN, en una misma VLAN solamente va a haber un root. Sí, en una misma LAN, Entonces, si conectas, bueno, si pones un switch que está configurado como root, ese entonces se baja según el tipo de prioridad, de prioridad que tengan, si es por número serial o si ya hay un root, entonces el otro root se baja a hacer un forwarding. No, ese es el tema. O sea, si yo le pongo, por ejemplo, si quieres hazlo, Fer, ponle prioridad 0 al switch 2 para todas las VLANs y al switch 3 para todas las VLANs. Sí, vuelve a coger la MAC. Él va a decir que él es el root, porque ya trae la 0. O sea, puede... Sí, pero yo creo que si hay 2 roots, ya utilizan la dirección MAC para... La MAC para decidir quién es quién es el que va a tomar la batuta ahí. Sí, en Cisco funciona así. Pero no podrás tener 2 roots. No, sí. Pongo prioridad 0 para todas las demás VLANs, ¿verdad? Ajá, en todo, si quieres. Lo que nos pasó, por ejemplo, por ahí cuando estábamos con Ferney, es que sí, los roots, cada switch se decía que era root para las VLANs y eran las mismas. Te digo, David, que uno dice que no se puede, pero que lo vimos, por eso pregunto, porque yo, puta, pero entonces en ese estaban mezclados protocolos de Spanning Tree, ¿o qué? Era el mismo. Entonces, pero tenía configurado, por ejemplo, en este caso, Priority 0 para las mismas VLANs en 3 switches y los 3 switches eran root. Para esa VLAN, ¿no? O sea, para esa VLAN en particular. ¿Y eran del mismo fabricante los 3? Sí, eran del mismo fabricante, el mismo modelo incluso. Ahorita ya el Switch 2 es root para todas. ¿Y llegaron a hacer capturas de paquetes para ver quién... para ver los BPD. La negociación de Spanning Tree? Captura no hicimos, pero entonces mirando el log tampoco daba información, que es lo que se me hacía raro, porque por lo general cuando yo había visto eso en los switches de H3C, si había un error de esos, eso empezaba el log a decir que esto, y hacía reconvergencia de red, cada vez que si otro tomaba prioridad, eso se caía, que es lo que decía Ulises, que cuando hacen estos cambios hay una reconvergencia y entonces empiezan a pasarse las tablas de MAC y tablas de ARP y todo eso, entonces mientras ese tiempo, pues los clientes no están recibiendo ningún servicio, pero en este caso no mostraba nada, no daba error. Es bien complicado la verdad que estas cosas, la verdad. Es poco común que hayan varios equipos con el root 0. Lo que sí es común es que efectivamente esté con el valor por defecto y se mete un switch nuevo con una MAC más antigua o más baja, porque suele ir unido eso. Una Mac más antigua normalmente tiene unos valores más bajos, con lo cual a veces pasa que metes un equipo más antiguo y al final de la red y si no está configurado el Spanning Tree, te va a tumbar un rato. Pero no te va a tumbar. Creo que no he visto nunca. ¿No? Sí, a los 2 minutos o algo así te recupera. Sí, pero hay un tema con que se recupera, pero ¿qué tal si ese switch es el que está en la mera orilla? Todo el tráfico primero a veces lo está redirigiendo hacia abajo y luego ya lo regresa, que sí les presenta como degradación, ¿no? Para los clientes. Me ha pasado un par de veces esto, montar Cisco Catalyst con Meraki, que en principio son los mismos fabricantes, entre comillas. Sí, pero Meraki no tiene Rapid per VLAN Spanning Tree, ¿no? Pues ahora es Rapid Spanning Tree, pero no es per VLAN. Pues de hecho, creo que el MST
o en Cisco se llama MST, en Aruba es MSTP, pero es lo mismo. Sí es compatible con el Rapid Spanning Tree, pero no con el Rapid Per VLAN Spanning Tree. De todas formas, lo que decía Ulises, al 100%, usa la misma versión, el mismo modo de Spanning Tree para toda la red, porque es raro. Lo que pasa es que eso que os ha pasado me parece, pero habían varios con prioridad 0 entonces en la red. Sí, era una configuración como tal, errónea, ¿no? O sea, sí llegamos a eso, pero suele pasar y luego nomás te reportan, es que no hay tráfico en la vila, no hay tráfico en el lugar. Entonces, era parte de lo que queríamos comentar aquí. O sea, hay que, nosotros cuando lo vimos le digo, oye, Fernando, esto pues no está bien. O sea, de entrada puede ser esto u otra cosa, pero esto no está bien. Porque ya no puedes decidir, o sea, tienes que estar seguro de quién es tu camino de capa 2 haciendo el root, ¿no? Oye, Uli, ¿también recuerdas también un cliente que tenía a lo mejor switches con la misma prioridad, pero lo que hacían ellos como por desconocimiento era desconectar un cable, o sea, uno de los que estén dentro del ambiente, y lo volvían a conectar de tal manera que hubiera un cambio de topología, porque había un punto en el que sí agarraba el que tenía la prioridad 0, por poner un ejemplo, y funcionaba. Pero Sí. volvían a tener temas y desconectaban un cable y luego lo volvían a conectar y era la manera de restablecer el servicio. Sí, eso ya les pasó, ya les dijimos, no, pues es que aquí hay de entrada había diferentes versiones, ¿no? Y luego y entonces lo que hacían es que jugaban con el que se bloqueaba, era lo que pasaba. O sea, al desconectar lo que pasaba es que bloqueaba otro y luego abría otro. Porque ahí llegaban, creo que hasta el puerto, o sea, que el puerto era la velocidad del puerto era el que lo hacía el cambio. Porque decían, ay, desconecto este y conecto uno de cobre, por ejemplo, desconecto uno de fibra y desconecto uno de cobre. También, o sea, era porque al desconocer, pues no sabían por qué pasaba, pero decían, pues me funciona. Entonces, sí estaba ahí complicado el asunto. Bueno, y una algo cosa, que nos... Ajá, dime. No, dime. No, es una cosa que ha nombrado también José, que es verdad que con Meraki, yo no sé cuántas veces habrás visto que el puerto está todo el rato con topology chains de Spanning Tree, y luego haces capturas y ves que, pero si el root está apuntando hacia allá, sin duda alguna, ¿por qué hay estas topology changes? Y al menos yo en Meraki no los he sabido resolver. No sé si tú, José, lo has visto o si vosotros habéis visto ese tipo de topology change que está nombrándolo todo el rato. Yo no he notado degradación de la red con eso, pero el log se te llena con el topology change. Y no te deja ver incluso nada más. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Esa es otra. Sí. Lo que nosotros sí hemos visto en integración de Aruba y Cisco, porque, bueno, aquí ya es lo que le decía del laboratorio y eso, ¿no? Ya sí, de este lado ya estamos bien. Es, en Cisco ofrece un pad como si ellos por default, normalmente los últimos traen Rapid Per VLAN, ¿no? Entonces ya vienen en default y lo agregas y pues todo funciona bien. Pero, por ejemplo, acá teníamos MST. Hay un documento de Cisco que dice, bueno, si quieres migrar de Rapid Per VLAN a MST, sigue estas reglas, ¿no? Y funciona si sigue estas reglas. Y incluso habla de áreas, o sea, toda una zona de switches de Rapid Per VLAN contra una zona de MST. Ahí funciona, ¿no? Bueno, el documento habla incluso entre Ciscos, ¿no? Pero acá es de otro. Algo que nos topamos nosotros es que si tú tienes un switch Cisco, un switch o incluso Cisco en MSTP o MST y luego atrás otro Rapid Per VLAN, se bloquean. O sea, los de Rapid Per VLAN, el puerto se bloquea porque nos pasó. Y lo hicimos en el laboratorio y también nos pasó. Cayó en un estado raro. Se llama broken. Broken. Ajá. Y ya cuando regresa Rapid Per VLAN se abre. O si pones todo en MSTP, pues ya funciona. Pero es un paso que no estaba por ahí documentado y nosotros no lo topamos. O sea, cuando hay en medio un MSTP, porque no está siguiendo como tal la regla de toda el área, pues se te bloquean todos. O sea, no es uno, te bloquean todos los puertos, de todos los switches a los que vas. Y es muy difícil en una topología ya establecida que hayas identificado, digo, es lo mejor, pero que hayas identificado todos los brincos entre todos los switches,
que hacen que puedan cerrar el anillo o hacer el loop, porque si no los tienes identificados y en algunos se te pasa este tema del área, nos pasó, se nos bloquean todos los de alrededor. Y por eso lo que decías tú, David, debe de ser en una ventana. O sea, el cambio de spanning tree como de protocolo, el router todavía es un poquito más noble, porque si cambias de protocolo, pues juegas con las distancias administrativas y eso, y pues lo puedes manejar. Pero acá el tema, por ejemplo, es si nos tocó con este cliente, o sea, tiene algunos IDFs que no están al alcance de la mano y para poder quitarle, pues no tienes comunicación ya hacia el switch, le tienes que dar un no shutdown al puerto. Te quedaste sin comunicación al switch y subirte una grúa nada más para conectarte al switch, pues es todo ese tramo en el que pues te quedas sin servicio. O sea, hay que tomar en cuenta eso cuando se hace Nada, a toda la red, reloading, 5 minutos. Sí, de hecho ya lo tuvimos que tomar en cuenta en próximas ventanas de que pues programar un reinicio si en dado caso te llegas a quedar sin la gestión de switches de IDFs no tan alcanzables. Entonces, más cosas acerca de eso. ¿Por qué es este tiempo y esta reconvergencia de red? ¿Por qué? ¿Qué es lo que están pasando estos switches del uno al otro y por qué se demora eso tanto tiempo en reconstruir qué? Realmente no se demora mucho. O sea, si no se restablece, como decía José, a lo mejor en 2-3 minutos, hay algo chueco. O sea, hay puertos que están haciendo loop y no tienen el spanning tree habilitado, o alguien se los deshabilitó y está generando todo el tiempo cambios y trata de abrir puertos, cerrar puertos, abrir VLANs, cerrar VLANs en estos árboles. Realmente la reconvergencia nosotros hemos visto que dura muy poquito, o sea, unos segundos, o sea, no debe de durar más. Si no, quiere decir que hay algo ahí que no está como debería. Porque la convergencia en el protocolo, incluso interactuando con otro, no dura mucho. Se dice que puede durar hasta 1 o 2 minutos, pero la verdad es que es muy rápida. Si no, hay algo raro. O sea, y me refiero raro, a nosotros nos tocó que unos puertos estaban como en spanning tree por fast y pues cerraban este ciclo y el otro lo quería cerrar, pero este puerto no le daba para pasar todo el tráfico, porque era de menor capacidad y demás. O había dos que estaban en spanning tree por fast y pues ahí te encargo, ¿no? Entonces, y es bien complicado en un per VLAN identificar eso. ¿Qué se pasan entre ellos realmente? Cuando es per VLAN, se pasa la información de, el puerto es de 1 giga o es de 10 gigas en la VLAN 1 y empiezan a armar su árbol. Y para el MST, pues lo hace para todas. O sea, dice, es por puerto, realmente no es, o por instancia. Las tablas MAC y las tablas ARP no tienen nada que ver con esta reconvergencia, de que se estén pasando esa información también. Cuando hay un cambio en la topología, que cambia el root o así, pues tiene que reconstruirla. Por eso se caen los 2, 3, luego... Y por eso se demora. Ajá, porque realmente empieza a transmitir, pero ya no hay por dónde irse, hay que volver a construir el camino. Pero digo, la verdad es que nosotros hemos visto que cuando todo está configurado como debe, o sea, puedes reiniciar toda la red y en cuanto prenden la convergencia del STP o MSTP o el Rapid per VLAN, no demora. Mientras todo esté como debe estar. Otra cosa que hemos visto y que es muy común es cuando metes un appliance, hablemos de un firewall, una controladora, o sea, equipos que no deberían estar participando en Spanning Tree, decirle a esos proveedores que lo metan con el Spanning Tree deshabilitado. En realidad ellos no van a hacer un loop o su chamba no va a ser, o su trabajo no va a ser switchar. Porque sí, también nos hemos topado con clientes que meten X vendor o X appliance con quién sabe qué protocolo de Spanning Tree y generan un cambio de topología y a veces esos cambios los hacen fuera de ventana y les hace una afectación en el ambiente. Sí, al final el switch... Ay, perdón, David, dale. No, os quería preguntar a vosotros, Fernando y Ulises, al final entonces, ¿qué marcas se estaban mezclando? ¿Se estaban mezclando Cisco con Aruba o había otro vendor también? Sí, Cisco y Aruba ahorita. Ajá, en ese caso sí. ¿Y los Aruba eran antiguos? No, Aruba, no, si eran Aruba, eran Aruba. 8000 y es Series X. Bueno, en Aruba ya hay 2 versiones, ¿no? Como la AOS, que son ciertos modelos, y ahorita las X, que tendrá unos años que salió, y es como la más nueva. O sea, sí hay como 2, pero los 2 soportan de entrada esos 2 protocolos. No, es que no sé si está relacionado o no. Yo no he tenido la oportunidad de hacer troubleshooting porque, bueno, yo al final trabajo en un partner y muchas veces se entrega algo y bueno, y ves
que hay cosas en paralelo por ahí que están funcionando y tú no haces el troubleshooting de eso porque eso ya estaba y así se quedaba, ¿no? Usted no hace el troubleshooting, usted es el que le echa la culpa a los otros de Claro, decir, no, es la culpa de sistemas siempre. Que, no, pues, pero sí que he visto que, por ejemplo, paquetes de LLDP me llegan por toda la red, cuando eso no debería pasar nunca de un punto a punto. Y hay por un flooding ejemplo, que no está, que lo claro, está y ahí haciendo. va, y ahí y en va el eso, Juan Carlos y Luna en, manejando. Ponte el cinturón, güey. y Ah, bueno, lo tienes. Ah, bueno, bueno. y viendo ese LLDP de a lo mejor de una AP que está conectado al final de esa estrella que además tiene una cascada y etcétera, y bueno, ese AP no, ves todo, he leído información que a veces hay una incompatibilidad entre el protocolo CDP de Cisco, lógicamente, con otros vendors, como que satura a otros equipos y entonces empieza a hacer cosas raras, porque en ese tipo de redes, que las he visto en 2 redes ya, pasaba lo mismo. Luego haces captura de broadcast y ves la VLAN ID y ves VLAN ID de diferentes VLAN ID y yo estoy en un puerto de acceso. Perdón Entonces la va unido interrupción. ese tipo de cosas. Parece un ataque de negación de servicio al interior de la red. Cuando se da el LLDP, ya me ha pasado 2 veces, uno en un momento crítico, en un evento de video, en donde el LLDP empezó a hacer su magia y bloqueó el puerto. O sea, el puerto de uplink, era tanta las solicitudes de LLDP que bloqueó el puerto. Sí. ¿Hay alguna recomendación ahí para bloquearlo? O para desbloquearlo, güey. Para su... no, es que finalmente tiene que subir, o sea, a nivel de LAN, ¿cómo lo bloqueas? O sea, O sea, ¿cómo lo configuras para que no se apague, para que no se bloquee? Para que o sea, es que de pronto el LLDP es también mucha información en la red y un puerto digamos, no muy vistoso puede extraer mucha información de la infraestructura, pero pues es a nivel de red, ¿no? Y como dicen, perdón, perdí el nombre, mil disculpas. David. Hola, David, perdóname. Imagínate que te pase esto en medio de alguna situación específica, ¿no? En medio del Wireless LAN Professional, a media conferencia, ¿no? Entonces, me surge la pregunta de cómo bloquearlo, porque pues es a nivel LAN y el bloqueo lo puedes hacer a nivel del firewall. No sé. No, el LLDP, de hecho, la recomendación, que no hacemos casi ninguno, creo yo, es que el LLDP lo ponemos solamente en los uplinks y en puertos en los que te necesitas dar esa información o recibirla. Y en los puertos de acceso para usuarios se debería deshabilitar porque puede dar una información del equipo al que estás conectado que no quieres publicar. Y bueno, y realmente, salvo para que... o sea, es que incluso podrías deshabilitar el CDP o el LLDP, dependiendo el vendor. Si quisieras, creo que tendríamos problemas con telefonía cuando estamos hablando de voice VLAN y tal, pero y el eso. Pero sí, o sea, la verdad que yo no lo entendí ese problema que he visto en 2 redes de 2 clientes diferentes como una denegación de servicio. Yo lo entendí más bien como que tenían ahí una electrónica obsoleta, saturada, de manera que el switch se convirtió en un hub y estaba enviando por todos lados todo. Pero no lo vi yo como una denegación de servicio, al menos en mi caso. No, digo, no quiero decir que lo sea, parece, ¿no? O sea, cuando uno está haciendo monitoreo por puertos, de pronto esas tormentas de LLDP bloquean, o sea, bueno, saturan la comunicación del puerto y digo, parece una negación de servicio, ¿no? A mí me pasó en una infraestructura interactuando con switches Netgear y Access Point, Aruba, seguramente, sí eran Aruba. Y sí fue un dolor de cabeza, o sea, dolorazo de cabeza.
¿Y al final qué hicieron? La verdad es que nosotros terminamos deshabilitando un switch de la red que era de donde más venía en ese momento. La verdad ya no hubo necesidad porque fue un evento, fue una instalación temporal. Entonces terminamos deshabilitando una sección de la red que no era prioritaria en ese momento, pero sí, o sea, me estoy imaginando que puede ser fuente de problemas, y habrá que poner como mucha atención en lo que dice David, ¿no? De en qué puerto se habilita el LDP. A lo mejor en Netgear, bueno, yo en Netgear he trabajado muy poquito y a nivel muy... De hecho, cuando los veo es el típico puerto que han extendido el cliente por su cuenta y a lo mejor son equipos que ni siquiera soportan el LDP y a lo mejor, pues eso, de alguna manera del propio puerto original les llega y se hacen alguna cosa rara y ya, pero no he podido llegar a analizarlo. La verdad, pero sí, como recomendación de seguridad muchas veces se dice eso, que solamente en uplinks para comunicarse entre los dos switches y saber qué hay conectado, APs, telefonía, pero puertos de usuario, eso todo debería estar siempre deshabilitado, pero no sé si hay otra recomendación. De hecho, este analizador de NetAli, el Link Runner, por ejemplo. El Link Sprinter, o sea, es una maravilla porque te entrega mucha información del puerto y del switch al que está conectado y te da la marca, el modelo, creo que hasta el número de serie en puertos de acceso. Y yo supongo que eso lo hace a través de LDP. Sí, sin duda. Perdón, al final esto era de Ulises, pero que sí, o sea, sí, normalmente te lo da por el LDP o CDP. Estos equipos te leen ese paquete y efectivamente, y es un peligro porque yo, no lo digáis en voz alta, pero yo en todos los clientes lo que voy, si me dan un puerto cableado, yo lo primero que hago es una captura de paquetes y así descubres cosas. Bueno, siempre descubres algo con eso, ¿no? Y efectivamente una de las cosas que ves es al switch al que estás conectado, el puerto que estás conectado y la IP de gestión que tiene ese switch, ¿no? Entonces puedes ver muchas cosas a partir de ahí. Entonces sí, es un peligro y normalmente, pues eso, se debería deshabilitar. ¿Quién lo deshabilita de aquí? Yo, sí. No, pues nos toca todo. La verdad es que, como dice Ferney, hay que andar viendo. Es wireless, digo, ahorita un tema de switches como tal, pero si vas al wireless, te toca revisarle todo, ¿no? Hasta hacer capturas, Se supone que hay equipos, o en muchas empresas hay equipos para cada cosa, pero al final todos te dicen, no, pues tú chécale. Entonces, pues hay que saberle lo más que podamos para estos casos, ¿no? Empieza, no hay wireless, pero terminas revisando Spanning Tree. Y en este, y es que eso es precisamente lo que pasó en este cliente, que esa visita fue que porque el Wi-Fi, la gente estaba quejando, que se conectaban, que no se conectaban, es que el Wi-Fi, que dinos qué hay que hacer, cambiar APs, agregar APs, y ya después lo primero que hice yo fue hacer el survey, analizar, y dije, aquí no hay ningún problema de Wi-Fi. El Wi-Fi está mejor que nunca y no hay ningún problema en ese caso. Entonces ahí fue cuando empecé y sí vi que había algunos problemas con los DACs de 10 gigas entre los switches y entonces habían problemas por ahí y entonces ya empecé a notar eso y ahí fue cuando ya empezamos a meternos en la configuración de switches. Lo que pasa es que no en todas partes tienen acceso a todo. Entonces uno dice que necesitamos los switches. No, para eso hay que pedir autorización, para eso es una empresa que son los que se encargan de eso. Bueno, a veces son otros equipos dentro de la misma organización dependiendo del tamaño y no es así de sencillo que venga, entremos acá y miremos. Dice, no podemos, tenemos que esperar, tenemos que pedir solicitud, eso es un problema. Pero entonces resultó no siendo un problema. Y ya creo que era un problema con un bug, ¿no? Ulises también, que había otro problema. El de él terminó siendo del 802.11r. Sí, pero entonces todo eso se refleja en la Wi-Fi. Y la gente, si no te puedes conectar con tu ordenador
ahora el Wi-Fi, el problema es de Wi-Fi, pero entonces, ¿qué pasaba? De que con ese problema de Spanning Tree también que estaba pasando, era de que había como reconvergencia de puertos y mientras eso estaba pasando, entonces el AP estaba básicamente no pasando nada de información a las VLANs y entonces ese cliente pues no se podía conectar. Entonces eso era un problema que... Yo quería comentar también un tema que nos pasó bastante curioso. A veces pensamos que el Wi-Fi no tiene nada que ver en el Spanning Tree, pero a veces te encuentras temas puntuales que te afectan, ¿no? Nosotros tenemos un cliente con switches en cascada. Sí que teníamos puesto el principal como root, pero el resto de las cascadas sí tenían todas las mismas prioridades, ¿no? Y montamos un APs de Meraki y de golpe y porrazo se nos cayó la red. Y resulta que Meraki, por defecto, si no lo desactivas, muchas veces cuando los APs arrancan en modo mesh. Entonces, es posible que tú tengas un equipo que el puerto lo tienes a 1 giga, ¿sabes? Conectado, y en el otro lado te levanta el enlace a 6 gigas porque la conexión es más buena y por velocidades te cambia el Spanning Tree y el tráfico te va por un puerto distinto y depende de cómo lo tengas configurado te arma un pollo ahí de... Puede tomar un uplink, o sea... Sí, eso es lo que... O sea, yo muchas veces cuando te metes así en temas de seguridad y demás, te aconsejan que los root lo pongas como root, que los puertos donde vayan a los switches metas el root wall para que nadie más te... Y donde vayas a tener puertos de equipos, que desactives el BPDU para que nadie... Muchas veces no lo haces porque eso te genera más problemas que otra cosa por clientes que te ponen. Yo creo que lo del BPDU Protection, lo de la protección del BPDU, eso es otro tema, otra presentación, otra conferencia entera. Súper interesante, súper interesante. Sí. ¿Listo? ¿Quién se le apunta a esa? A hacer una presentación en BPDU. Si no sabes, de eso se trata. No, saben que uno cuando da una presentación es mejor hacerla en algo que no sepas, porque eso te obliga a aprenderlo, a ensayarlo, a poner en laboratorio y eso es otra cosa que te va a hacerlo. Entonces, si alguien quiere, pero no está, hágale, le damos tiempo, no está de mano. ¿Qué? ¿Se le va a apuntar Luna o qué? ¿O para qué levanta la mano? Me apunto, pero denme un par de semanitas. Es que denme unos 6 meses. Denme unos 8 o 10 meses y ya les tengo una presentación básica. No, Listo. un par de semanitas porque tengo que ir allá a un evento muy importante la siguiente semana. Listo, bueno, pues yo creo que con esto llegamos al final. Acá estoy en Phoenix. Les comentaba a los que llegaron un poquito tarde de que estamos en la conferencia de Wireless LAN Professional Conference de acá en Phoenix. Luna también viene para acá la próxima semana, ¿no, Luna? Lunes, por acá lo esperamos. Como que se le cortó la comunicación del teléfono al viejo Luna, pero bueno, es tanta la emoción que a lo mejor dejó caer el teléfono en la taza del café, pero ahí igual nos estaremos comunicando. A lo mejor hacemos una sesión acá desde la conferencia esta semana, la podemos hacer temprano, estamos hasta el jueves, a lo mejor la hacemos, programamos otra sesión y pues hablamos de qué está pasando por acá, porque como les comentaba, lo que buscamos es hacer esta conferencia en México. Este año tal vez después hacemos una conferencia y es una conferencia, como les comentaba, de que venimos, es como una conferencia de TESUS, pero en persona, y entonces vamos a tener presentaciones, vamos a tener laboratorios donde vamos a tener alguna herramienta que le vamos a dar a todos los participantes y entonces ya la hicimos en Bogotá una vez, vamos a repetirla en México, en la Ciudad de México este año, Dios mediante. Entonces esperamos que todos también puedan participar y formar parte de esa conferencia. También les comenté lo de Wi-Fi Now, tengo unos cupones de descuento. Es que vea, por acá ando, a ver si les presento. Mr. Co, yo sé que muchos de ustedes he hablado del señor Jim Palmer, que él es el que estaba encargado del aeropuerto de Denver antes. Aquí está él, y aquí tienen también al señor Keith Parsons, y también aquí está, y también
el señor David Coleman. ¿Saben quién es él? Este señor es el que escribió, uno de los autores del libro CWNA. Este es del Cybex, del mejor. Entonces, él es uno de los coautores con el otro, David Westcott, que nunca aparece. Right, he's never around. Pero este sí viene a la conferencia. Entonces, Doesn't that look like Eddie? No, that's not, yeah, it does, but it's It not. looks like Eddie. Yeah, but that's Luna. Entonces, por acá estamos en esta conferencia y esto es lo que queremos hacer en la conferencia en México, obviamente es de que nos reunamos y estemos ya de lleno 2-3 días compartiendo acerca de tecnología, compartiendo todos estos problemas, hacerlos una presentación y subirla al sistema y compartir ya de forma directa con todos en la industria, en nuestra industria, en nuestra comunidad de hispanohablantes. Entonces, ese es el objetivo. Señores, señorita Claudia Loza, la reina del Wi-Fi para esta semana, no sé si tengan otra cosa por ahora. Como les decía, esta reunión, esta presentación de Spanning Tree, eso como lo mencionó Ulises al principio, no se hace en una clase. Esto podríamos gastarnos horas, semanas enteras hablando de situaciones, de casos, de problemas. Ya Luna ahí tiene la tarea de hablar de BPDU y qué es eso y por qué es importante y por qué puede causar problemas. Y esto sigue. Entonces, vayan pensando en qué otras cosas pueden compartir. Y nos veremos la próxima semana, Dios mediante. Se les quiere gratis, bendiciones para todos y que tengan un buen fin de semana. Sí, dígame. Ahí no va rápido, creo, para como resumir los takeaways, ¿no? Del día. Sí, dale. En la medida de lo posible, usa el mismo protocolo Spanning Tree, escoge el root, o sea, tú decides bien quién es el root y que no haya, toma las precauciones para que no se cambie, porque alguien que te conecta o desconecta algún equipo, ¿no? Si hay interacción entre protocolos, sí revisar contra él o los dos fabricantes de cuáles son las reglas específicas para esta interconexión entre Rapid per VLAN o MSTP, por ejemplo, en este caso, porque puede causarte un dolor de cabeza mayúsculo. Y sí o sí, hazlo bajo ventana, ¿no? O sea, esas serían como nuestras recomendaciones generales, porque si no es bajo ventana, seguro o sea, ley de Murphy, seguro te va a causar un problema. Sin duda, Ulises, gracias. Muchas gracias, Ulises. Ulises, Fernando. Ulises, Fernando, muchas gracias por el aporte de esta semana, muy interesante como siempre. Ahí nos seguimos hablando. La próxima semana estaremos acá grabando desde Phoenix y miramos a ver si la hacemos, tal vez no el viernes, la programamos antes, ¿listo? Ahí les dejamos saber con tiempo y la hacemos a una hora que nuestros parceros españoles también nos puedan acompañar. Muchas gracias. ¿Listo? Buenas noches para todos, feliz fin de semana. Hasta luego. Ferney, comparte información, Ferney, de la semana. Listo, dígame. Venga, está. Hablamos, chao. Venga, chao.